ya no soy tan niño, no me puedo comportar como niño, ya no soy tan grande porque todavía soy niño, entonces hay una crisis real. Nuestros adolescentes y nosotras, las mujeres de 40 y las que están llegando a 50 y las que están en 30, siempre hay un tema, siempre tenemos una crisis. ¿Eh? Y voy a recibir a nuestra invitada, la psicóloga, a Gabriela Bautista, psicóloga y sexóloga. Correcto. Gracias, Gabriela, por estar aquí en este día. Ay, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo siempre agradecida de servir. Bueno, pues vamos a servir mucho en este día. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una crisis. Y yo estoy hablando, bueno, hace un ratito tú me mencionaste justamente la crisis de las mujeres cuando entran los 40, ¿es cierto? Comenzamos, ay, ya yo no voy a estar tan femenina para mi esposo, ya no voy, si no tiene esposo, no voy a conseguir algún compañero para el resto de mi vida. Entonces, todo ese tipo de crisis, te lo estoy poniendo así, mujer, tan sencillo, para que tú entiendas que tu pequeño de 13 años de 14 años comienza, pero ya yo no soy tan niño, ya yo no Claro, puedo estar con mami, 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 claro. mami, esto, mami, lo otro, ya yo estoy un poquito más grande, entonces él tiene una crisis, No somos ni niños ni ni somos somos, adultos. exacto, No tenemos la madurez para ser adultos, pero tampoco tenemos vamos a decir, esos límites nuevos, esa educación nueva para decir, bueno, pues, entonces ya no soy un niño, ya he crecido un poquito, pero son exacto. otro límite, otra época, otra edad. ¿Cómo mamá y papá en casa pueden darle ese reforzamiento de identidad a ese niño o niña que dice, pero ven acá, ya yo tengo que comportarme como más caballerito, el Ah, varoncito, ¿verdad? Y claro. la hembrita dice, pero ya yo tengo que comenzar a ser más cuidadosa. Antes andaba despeinada, pero ahora me quiero peinar un poquito más. Son cambios que naturalmente se dan en cuando inicia la adolescencia, dejamos de ser niños, pero ¿qué puede hacer mamá y papá? Porque hay muchas olas. Este fenómeno de los TENIAC que mencioné, ¿cómo Sí. mamá fortalece la identidad de su niña y niño? Lo primero, primerito es que los padres cometen un error garrafal y es que imponemos mucho y escuchamos poco. Wow. Eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque quizás tenemos una expectativa de nuestro niño, pero quizás nuestro niño tiene otros gustos o se están formando nuevos gustos o se está formando nuevas ideas. Entonces tenemos que escuchar en base a lo que nuestro niño, nuestro adolescente nos dice, nos comenta y de ahí partir en la educación o vamos a decir la psicoeducación, como decimos de nuestro lado. Ahí nosotros lo que hacemos es que fortalecemos los valores, fortalecemos el autocuidado, fortalecemos la confianza de ellos ¿Cómo se mismos. fortalece ese autocuidado y esos valores? Porque no es más de dedocráticamente. No, porque en esta casa tú. No, no, ¿Cómo no. se fortalece sin imponer en amor? ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a la escucha y el día a día también, porque qué adolescente no tiene situaciones, es como si fueran una novela todos los días, tienen Ay, como diferentes episodios todos los días. Pregúntenme a mí, Laura Victoria, desde que se entra al carro, yo le veo la carita. Busca tu niña o niño al colegio, Ujú. porque de ahí salen muchísimas crisis que Sí. tú puedes identificar inmediatamente desde que entra al carro. Esa Tú le, famosa pregunta de ¿cómo te fue hoy? pero no, a veces no hay ni que hacerla, No, porque tú le ves la carita a tu la cara. adolescente y tú nada más le dices, mami, ¿por qué tú estás tan triste? Ujú. ¿Qué te pasó? Tú peleaste con tu amiguita. ¿Qué Sí, pasó? ¿Entiendes? Porque tú te das cuenta, pero esa interacción se da si papá o mamá buscan a su niño correcto, al colegio. Pero correcto, ¿qué hace esa mamá? Me pongo yo misma como ejemplo. claro. Que llegó mi hija, que tiene 14 años, y yo le veo en el rostro que lo tiene cambiado porque viene por un conflicto que pasó en colegio. Se sintió mal, le dijeron algo. ¿Cómo yo les puedo reforzar en ese transcurrir del colegio a la casa su identidad? ¿Qué Todo palabras puedo usar? el amor, esa es la primera. ¿Qué Bien, tanto tú te quieres como para entender que tú mereces aquello? ¿O qué tanto tú te respetas como para entender? Porque todo es muy situacional, depende de lo que le claro, ocurre al niño o al adolescente luego de llegar del colegio claro. y verle la carita de cierta forma. Puede estar enojado por una situación y cuando está enojado, bueno, pues entonces ahí lo que intervenimos es, ¿tú no crees que reaccionaríamos diferente si nos tomamos el tiempo de respirar? Aprender a entrenar las pausas también, hacer pausas en el día a día es súper importante. Eso incluso muchísimo más importante que cualquier otra cosa, Es decir, porque porque ahí a nos veces, regulamos, claro, nos tú regulamos. regulas tus emociones, pero no solamente el adolescente, papá y mamá también tienen que hacer esa pausa. Correcto. Porque si vas a corregir, y ahí vengo yo, como mamá me puse de ejemplo por el tema de que recogía a la niña al colegio, pero si yo vengo enfogonada por el tránsito,
porque estoy a media hora tratando de llegar al colegio a recogerla. Y ella viene con esa cara y yo la veo y yo le digo, muchacha, tú sí fuñes, tú siempre tienes una nueva, por Claro. decir. Ya yo estoy descalificando su sentimiento. Correcto. Y quizás es por lo mismo que estamos sintiendo nosotros como adultos en el día a día. Entonces ya estamos descargando las emociones de nosotros, que son responsabilidad de nosotros, porque ojo, que quede claro esto, las emociones y los pensamientos son responsabilidad de uno mismo, no necesariamente tiene que descargarse en el otro. Y creo que es importante recalcar esto, porque la gente como que se le pasa la guagua con eso Claro. y le gusta como descargarlo en el otro. Es decir, que le tira su basura al Ah, otro. exactamente. A veces pensamos, y esto es muy delicado, sobre todo con nuestros niños, y Sí, hablamos de los Terian un poquito hoy, pero la salud mental nuestra, de papá y mamá, es muy importante correcto. al momento de corregir. Tú dijiste una palabra, Gabriela. Recuerde que estamos conversando con Gabriela Bautista, quien es psicóloga y sexóloga, ¿verdad? Entonces, tú mencionaste que papá y mamá tienen que respirar, Respirar. respirar, Pausar, pausar antes de continuar. claro. ¿Por qué? Porque una corrección inapropiada, en ese enojo que no respiraste, que no pensaste, ¿eh? puede dañar el corazón de tu hijo. Ahí es que viene el pensar antes de hablar, Claro, el famoso pensar antes de hablar. claro, Para todo, incluso para nuestros niños, esto aplica para todo. Hay veces son correctas. claro. Tenemos que pensar antes de saber cómo vamos a responder, cómo vamos a educar, porque quizás lo que le respondamos a nuestro hijo vaya a crear una reacción que ahí se conoce como la malcriadeza. Ya. Pero realmente quizás es que el adolescente lo que está escuchando es que no le estamos escuchando, valga la redundancia. No sé si me entender en Claro, esa parte. totalmente. Tú mencionaste desde el inicio que lo importante es la escucha. Sí. ¿Cómo crea mamá y papá ese espacio? Porque vivimos ajetreados, vivimos corriendo, es una realidad. Y el estrés es nuestro principal enemigo, es el estrés. A mí me encanta este tema de la comunicación ¿Por qué? porque es tan sencillo pero tan difícil de aplicar por el día a día. Lo primero es que, como había dicho anteriormente, hablamos desde el yo, desde lo que yo siento y yo lo que yo pienso. Y bueno, pues no necesariamente compartamos la opinión del otro, pero sí la respetamos. En el caso de nuestros hijos, pues Ujú, bueno, intentamos educar mediante lo que escuchamos. ¿Verdad? Ahí vamos parte por parte. ujú. Lo segundo es tomar la pausa de poder escuchar, es todo un ciclo, Claro. tomar la pausa de poder escuchar primero qué tiene para decirnos nuestro adolescente o qué tiene para decirnos nuestro niño, hijo, y entonces luego ya abarcar. Y lo tercero es buscar un momento en el día para poder conversar, porque no necesariamente nosotros estamos disponibles para conversar emocionalmente Claro. o en el ajetreo del día a día, o no necesariamente nuestro hijo tampoco esté disponible porque tiene tarea, tiene exámenes, o quizá tuvo una situación en el colegio y ese no es el momento para corregir, pero buscar un momento en el día para poder corregir a nuestros hijos, o bueno, en el día, en la semana, La corrección inmediata siempre daña. tiene su pro y su con. ¿Por qué? Porque corrige la conducta quizás en el momento, pero hay algo que todo psicólogo sabe y es que la conducta se modifica, no se elimina. Ujú. Y en orden para Vamos a poder decírselo en eliminarla, buen dominicano. Espérate. Estamos hablando de que tu hijo siempre deja el zapato tirado ahí en la casa. Entra, llegó del colegio, dejó la mochila en la sala, dejó el zapato allí, dejó en el arriba del comedor, dejó la lonchera. Sabe que tiene, todo eso tiene su lugar donde va. Pero mamá que viene atrás, y esa soy yo. Pero ¿por qué tú dejas la mochila en la sala? Llévala a tu habitación. Los zapatos, llévalo para el, ¿cómo se llama? Para el para el closet. closet. La lonchera, llévala para la cocina. Y comenzamos con el tiki-tiki. Mi hija Laura Victoria me ha dicho, mami, pero déjame ¿Por tranquila. qué que tú me regañas tanto y tanto y todos los Dios días? mío. Sí, porque es que no es lo mismo, no va a crear el mismo efecto regañar todos los días a toda hora que regañar una vez y que sea en concreto y que sea un acuerdo. No, pero yo te No es lo quiero, mismo. Gabriela, porque tú me acabas de decir, me ha corregido. Es cierto. No es lo mismo, él se va a acostumbrar Pero y que él mi hija me lo dijo la semana pasada. Me dijo, mami, pero déjame tranquila. aquí Eh, ando ayudando, ¿eh? claro, por eso estás aquí, por eso estamos en Cuídate. Y necesitamos entender, estamos riéndonos, porque son cosas Cotidiana, sí, correcto. cotidianas, pero si no prestamos atención, papá y mamá, si no nos, oye, si tú no haces esta pausa y ahora ya yo estoy recibiendo mi corrección, yo espero que tú también. ¿Por qué?
en la semana podemos hacer esa pausa, buscar ese Claro, momento para hablar, en claro. vez del tiquiti, 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 ¿verdad? Entonces, mi amor, mira, cuando tú llegues del colegio, recuerda que tu mochila va en tu habitación, en tu escritorio. Los Claro. zapatos tú sabes dónde van. De hecho, nosotros tenemos ahora Max, que es un cachorrito Yorkie de 3 meses. Y es un reguerito, Ay, pero cachorro al fin. sí, como cachorro al fin. Pero entonces necesitamos tratar de entender a nuestros hijos y nosotros educarnos primero para educarlos a ellos. Déjeme darle el truco de eso, porque no solamente es sentarnos una sola vez y conversar. Muy No, bien. el truco real de todo esto es hacer un acuerdo, Ay, qué linda. negociar. ¿Cómo? Mira, yo le dije a ella cuando estaba en Camerino, tú eres muy joven, pero me encanta porque, ay, doña Socorro Castellano, que en paz descanse, cuando veía jóvenes así profesionales, decía, tú eres una greña, es decir, que tú sabes lo que estás haciendo. Gracias, gracias. Dime qué hago. Ok, el acuerdo. ¿Cómo creamos acuerdo? La primera quizá no funcione, la segunda vamos a ver y la tercera, bueno, quizás este es el palo que dimos, ¿verdad? Perfecto. Pero el acuerdo se crea negociando. Si tú realizas esto, pues entonces obtenemos esto. ¿Tú quieres salir? Pues entonces para salir yo tengo que observar algo medible. ¿Qué sería medible? Bueno, observable, vamos a ponerle observable. Claro, Que tú dure una semana recogiendo las cosas. Cuando yo ve esa semana recogiendo las cosas, pues bueno, tú tienes cierto tipo de permiso, pero tiene que seguir reforzando eso porque igual te lo puedo quitar. Ahí estamos claro, negociando. Te claro, estoy diciendo, te estoy dando la libertad, te estoy dando la libertad de hacer cosas, pero también te estoy diciendo, también tengo la potestad de quitarte y todo depende del esfuerzo que le hagas. claro. No solamente con reguero, Ujú. casa, Las tareas, porque a las veces tareas, estudiar el día antes del examen, cuando puede enseñarle prepararse antes. habilidades también a nuestros hijos, de decirle, bueno, mira, vamos a enseñarte a ahorrar. ¿Cómo se ahorra? Se Claro. ahorra de esta forma. Valores, ahí entra la educación Y también. sobre todo la identidad. Cuando Correcto. vamos, ok, esto es cosas cotidianas, pero cuando vamos a hablar de identidad, tú eres una niña, Ujú, tú eres un niño. ujú, Entonces, ¿cómo yo hablo de manera concreta, verdad? Puedo ser abierta con mis hijos, por ejemplo, ahí estaba, mis hijos ya son grandes, bueno, 23, 20 y Laura Victoria solamente, que es la pequeña que tiene 14. Pero con el tema de los terriers, nosotros no nos sentamos a partir de escuchar tantas cosas claro. en las redes, pero uno de mis hijos, yo le pregunté, ¿qué tú crees del Terian? A Joel Enrique, que tiene 20. Mami, eso tan falta de palo. Literalmente me dijo mi hijo así. Yo me reí mucho, pero yo dije, mira, y es verdad. Le pregunto al mayor, mami, eso es una moda más. Sí, Me dijo el de 23 años, porque ya es adulto, profesional. Eso es claro. una moda más. Pero Laura se ríe mucho, Ujú, porque una adolescente me dice, mami, la gente está media loca. ujú. Me dijo, Sí, ¿cómo hablamos? ¿Abiertamente? ok. Hasta cierto punto es muy difícil tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque estamos sobreexpuestos a sobreinformación. Sí, las redes. Ya, yo creo que va a ser muy difícil tapar específicamente ese tema ahora. Claro, Pero como dije en otras ocasiones, son comunidades minoristas que se van formando, se pueden ir debilitando incluso, porque puede ser tendencia claro. también. Eh, Bueno, en El Salvador el presidente Bukele le dijo, aquí no, aquí en ningún no, parque. lo quise erradicar totalmente Totalmente. Y me encantó la de de un solo Higüey. discurso. La alcaldesa nuestra de Higüey dijo, en ninguno de los parques de Higüey lo quiero. Sí, ¿Eh? sí, la verdad es que siempre creando conciencia, siempre sentándose a tener conversaciones con sus hijos, es decir, ¿qué tú piensas sobre esto? Así me invito como le hizo usted, ¿qué tú piensas sobre esto? ¿Qué tú crees si viene otra moda de tal cosa? Vamos a imaginarnos Tú me caso dijiste de los hipotético. emo. De lo hemos antes, Eso, exactamente. veíamos a tantos jóvenes vestidos de negro completamente. ¿Se acuerdan que usaban hasta anillos grandes, algunos sombreros, algunos se maquillaban Todo hacía también énfasis en lo negro. en lo negro? Ujú. Pero eso ha pasado un poquito. Permanece, los hay Permanece todavía. en el tiempo, pero todavía existe, vuelvo y Claro, repito, son comunidades minoristas. Con esto no quiere decir que lo apruebo o ok. algo, porque aquí estamos, bueno, por lo menos yo estoy en calidad de Claro, psicóloga y y para comunicar. correctamente y para educar. Con esto lo que quiero decir es que como esa comunidad de Tevians, que no, aunque no sea lo comúnmente visto, ¿verdad? Vamos a decir que es parte también de esas comunidades minoristas, hay más también. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda ahora mismo? Educar, educar y educar. Sentarse a hablar, lo has Escuchar, dicho varias veces. correcto, sentarse a hablar, escuchar, Escucharlos. fomentar el amor propio, fomentar el
¿con qué tú te identificas? Yo quiero saber primero, ¿qué es lo Esa que tú piensas? conversación se Claro. puede dar, Es una ¿verdad? conversación incómoda para los padres, Claro. 100%. ¿Tú te identificas con algo? Así mismo, tú una mamá le puede Sí. decir, No creo que sería la por pregunta. decir. No creo que sería la pregunta, pero sí podría comenzar por como usted comenzó. ¿Qué tú piensas de los Terrians? Claro, ¿Qué tú piensas de los emo? ya. ¿Qué tú piensas de la comunidad? Bueno, hay otras que son más Sí, grandes, LGTB LGBT, y todo ese tipo de... exactamente. ¿Qué tú Pero que piensas de esas iniciaron, comunidades? tú me dijiste algo y tenemos que decirlo, que iniciaron justamente como inició este asunto de los Terrian. Eso, nuestros abuelos, ¿verdad? Sí, Eh, se sorprendieron cuando empezó toda esta ola malsana del LGTB y todas las vocales que quieran añadirle al abecedario. sí. Entonces, realmente es lo mismo, es identificar, Se es seguirán, conversar. se seguirán formando comunidades minoritarias. De esta misma forma, tengo para decirle a todos y a usted, esa es la sociedad, básicamente. Ujú. Recuerde Pero todo lo que buscan es una misma cosa, identidad, pertenecer, aceptación y pertenecer. pertenecer. Identidad, ¿verdad? Identificarse con algo, ¿no? Con un grupo, ¿no? Para pertenecer a ese grupo y ahí poder vivir su vida loca o simplemente vivir en Sí, desenfreno, podríamos decir, la cuando palabra hablamos sería de otras... las dos palabras ujú, serían pertenecer y sentirse aceptados, eso sí ya. es verdad. Y usualmente esta tendencia se va a ver en los adolescentes. Si se fijan, la mayoría de los millennials, creo que son Gen Z, generación Z, Ujú, ujú, fueron emos en algún momento o claro, fueron hippies sí. también en su momento. Y ya La son generación adultos, alfa. exactamente, y Ujú. ya son adultos y ya no existe. O sea, ya son entes civiles de la comunidad. Me gusta eso que tú mencionaste, porque quiere decir, mamá, que no importa ese proceso que estás viviendo ahora mismo con tu adolescente, esto puede pasar, va a pasar, Claro. va a pasar. Es Entonces, el desarrollo de la sociedad. claro, el acompañamiento de mamá y papá es crucial. Correcto. Primero, para no señalar, para no crear más heridas, sino más bien para acompañar y decir que mamá está presente. Correcto. Amor propio. Yo Amor he propio. mencionado bueno, este es un programa que te manda a cuidarte, pero recomendaciones finales bueno, nos ha enseñado mucho, doctora, de verdad que sí, pero recomendaciones finales para reforzar esa identidad en el amor propio. Ok. El respeto. El amor está y viene desde el respeto. ¿Qué tanto yo me respeto como para tomar ciertas opciones, actitudes, ciertas situaciones? ¿Qué tanto me respeto, no? De ahí es que parte todo. De ahí, bueno, entonces comenzamos a analizarnos. Si hay algo de mí que o no tengo la confianza suficiente o, bueno, pues no me siento tan cómoda, pues entonces ahí entra la consulta psicológica. Ahí Ah, tienen que recuerda, llamarla. ¿A qué teléfono? ¿Dónde nos comunicamos con usted? al 829-292-4009. 829-292-4009. 09. Me ha encantado, Gabriela, conversar Oh, contigo, Gabriela Bautista, quien es psicóloga y sexóloga. ¿Por qué? Porque ella ha hablado cosas muy simples, pero que son las bases. Son correcto. las bases primero, óyeme, el amor propio, qué yo soy. ¿M? Claro. Tú no necesitas más nada, simplemente, oye esto, ¿m? Identificar tu corazón, óyeme, yo tengo familia, tengo mamá, tengo papá. Si no tienes mamá y no tienes papá, pero tienes un tío, tienes un Tengo sobrino, un tienes un perrito. abuelo o tienes un perrito. Sí, tiene Laura Victoria desde que llega, coge a Max y lo besa y lo carga. Me lo subió en la cama y eso fue un pleito ayer. Pero eso es otro tema. Es importante, mujer, es importantísimo. Que puedas tener ese acercamiento con tu adolescente para reforzar su identidad y sobre todo para que él entienda que tú estás ahí como mamá o papá o como primo, tío, para ayudarle. Algo Que él pueda tener importante. la oportunidad Claro. y abrirse y Algo hablar. importante, Ujú. muy importante, y es que si padres, ustedes conocen y saben de que no tienen las habilidades adecuadas, porque hay que ser honestos con uno mismo, si no tenemos las habilidades comunicativas adecuadas para poder afrontar ese tipo de conversaciones, pues entonces lo propio sería que busquemos especialistas. O sea, Claro. no nos quedemos con Ese eso guardado. acompañamiento, el acompañamiento de un Claro, especialista para no nos juntos quedemos con transitar. eso guardado en lo absoluto, porque entonces vamos a sufrir la consecuencia y va a ser peor. Así Si no es. sabemos, pues entonces buscamos la ayuda, así de Buscamos, sencillo. yo te recomiendo que llame a Gabriela. Me ha encantado Gabriela Bautista, 829-292-4009. Lastimosamente tengo que despedirte. Gracias, Gabriela. Ay, Pero esta es tu casa. Cuídate, busca un propósito. Darte herramientas para que aprendas a cuidarte. Recuérdate que cuidarte es un acto de amor propio y aprender a cuidar a tus hijos en estas olas que se levantan, que van a pasar también, van a pasar, yo tengo la seguridad,
¿verdad? Vamos a una pausa, retornamos. Estamos por Edumás Televisión. Esto es Cuídate. Gracias.